Estamos considerando, hermanos, las pruebas de un genuino arrepentimiento. Aunque haya muchos sentimientos o afectos parecidos al arrepentimiento genuino, hemos de comprobar, hermanos, como todas las experiencias que tenemos, comprobarlas por medio de las Sagradas Escrituras. Un afecto en sí mismo no es una prueba. Una experiencia que usted haya tenido, una experiencia, no constituye una prueba. La única prueba de su experiencia es que usted la vivió. Pero lo que debemos pensar, hermanos, es que qué tan legítimo es esto. Y por eso debemos calificar todo es de acuerdo a la Escritura. Puede ser que el afecto se parezca a un arrepentimiento, puede ser que la obra externa se parezca y sin embargo puede ser que no sea legítima. Recuerde esta denuncia del Señor en Isaías 58, 2 al 4. Recuerde que el Señor habla al pueblo soberbio y le reclamaba por qué no le estaba bendiciendo. Y note las obras que el Señor les dice. Que me buscan cada día. Mire, me buscan cada día. Usted dirá, ¿quién más busca a Dios? No alguien que esté realmente comprometido, consagrado a Dios, pero dice que me buscan cada día y quieren saber mis caminos. Pero note, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de Dios. ¿Qué nota allí? Que este pueblo había dejado la ley de Dios y sin embargo oraban todos los días. ¿Qué le parece eso, hermano? Si no estuviera escrito, sería difícil de entender que alguien pueda ir y orar a Dios cada día, aunque ya hace mucho tiempo se haya apartado en su corazón de los caminos de Dios, que esté muy interesado en conocer cuál es la voluntad de Dios, aunque ya la haya abandonado. Pero ahí no para. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios, porque dicen, ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente, no ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Por eso le digo, hermano, que a usted le toca, y a usted y a mí, y a todos, calificar cada experiencia con la palabra de Dios. Yo estoy seguro que orar todos los días es algo que haría un arrepentido, pero también lo puede hacer alguien que no está arrepentido. ¿Sí lo nota? Entonces, para saber qué es un verdadero arrepentimiento, nos toca ir a la Escritura y entender cómo la Biblia misma habla del verdadero arrepentimiento. Es necesario entender que ciertas palabras o ciertas lágrimas de arrepentimiento o ciertas obras de humillación, aunque hacen parte del arrepentimiento genuino, no siempre demuestran uno. En esto es menester hacer pues frutos dignos de arrepentimiento o producir evidencias que demuestren arrepentimiento. Les recuerdo que esas son palabras de Juan Bautista en Mateo 3:8, que predicó la absoluta necesidad de arrepentirse y que este arrepentimiento se prueba por los frutos, por las evidencias. Juan señaló el peligro de confundir una profesión externa de religión con el verdadero arrepentimiento. Recuerde que este pueblo decía, pero somos hijos de Abraham, ni quien lo niegue, ¿cierto? Es que somos el pueblo de la promesa. Bueno, en su momento, hasta el momento así parecía. Es que ayunamos, es que ofrecemos sacrificios,
Y sin embargo, Juan les señaló el peligro de confundir una profesión externa de religión con estar verdaderamente arrepentido. Hermanos, por naturaleza estamos muertos y ciegos a las cosas espirituales y estamos dispuestos a contentarnos con la mera religión formal y convencernos, por ejemplo, que si hacemos tales o cuales actividades y vamos a la iglesia, seremos salvos, estamos en el camino de la salvación. El arrepentimiento evangélico tiene ciertas evidencias o pruebas de su legitimidad, que van más allá de ciertas palabras, que van más allá de algunos sentimientos u obras. Debería sellarse en nuestra alma que las palabras o una profesión de fe son completamente vanas sin un fruto acorde de nuestras vidas. Es en vano decir que nos arrepentimos con nuestros labios si no nos arrepentimos al mismo tiempo con nuestras vidas. Es más que vano, hermanos, es peligroso, porque gradualmente no arrepentirse quemará nuestras conciencias y endurecerá nuestros corazones. En 1 Corintios 7:11 buscamos señalar cuáles son las pruebas más obvias o evidencias del arrepentimiento genuino. Otra lista que en mi comprensión no está completa, pero nos señala las pruebas más grandes. Así hemos señalado que el verdadero arrepentimiento produce afán o interés o solicitud en los asuntos espirituales, frente al pecado, o para confesar el pecado, para corregirse, etc. También hacíamos notar, en segunda medida, que la contrición genuina produce defensa, es decir, ese afán de dar prueba del arrepentimiento, la procura de no ser ya más identificado con la lacra del pecado que un día cargamos. Y sin embargo, el apóstol señala en tercera medida hacia la indignación o enojo contra uno mismo, contra el pecado que el verdadero arrepentimiento debe producir. Finalmente vimos, la Escritura señala que el temor o miedo reverencial de volver a desafiar a Dios, o de pecar, o de caer en tentación, de manchar la profesión de fe, de endurecerse, etc. Ese temor debe estar en el alma del que verdaderamente se arrepiente. Pero el apóstol sigue su argumentación diciendo que la contrición verdadera produce deseos fervientes. Deseos fervientes. La palabra usada aquí significa añorar, desear, aumentar, pero de forma, anhelar, pero de forma aumentada. Es una gran añoranza, un gran deseo, un gran anhelo. Un deseo vehemente, un anhelo ardiente. Por eso se tradujo ardiente afecto en la Reina Valera. Ardiente afecto. ¿Podemos, hermanos, acaso suponer en qué debe estar el ardiente afecto en el asunto del arrepentimiento? ¿Ardiente afecto de qué? ¿Cómo se relaciona eso con el arrepentimiento? Pues, hermanos, es una palabra general, la interpretaremos de la forma más general posible. Hay un deseo ardiente en el caso del arrepentido. Si es hacia el pecado, entonces será un fuerte anhelo por no pecar. Si es por el pecado, entonces el ferviente anhelo estará puesto, por ejemplo, en orar. ¿Por qué en orar? Porque la Biblia dice que la oración nos protege de la tentación. Velad y orad para que no entréis en tentación. Si usted está arrepentido, va a tener ferviente anhelo hacia el pecado, hacia los medios que lo alejan de la tentación. Ferviente anhelo, deseos por no caer, por no endurecernos bajo el pecado. El Salmo 17, 1 y 5 dice: Oye, oh Jehová, una causa justa, está atento a mi clamor. O sea, que hay un clamor, algo que se desea. Escucha mi oración hecha de labios sin engaño. Versículo 5. ¿Qué es lo que pide?
¿Qué es lo que clama? Sustenta mis pasos en tu camino para que mis pies no resbalen. Mire el ferviente deseo, el ferviente anhelo, ¿dónde está? Señor, no quiero resbalar de nuevo. Si es, por ejemplo, con respecto a la pureza, pues serán deseos de santidad, deseos ardientes de pureza, de más consagración. Si es de restauración, entonces serán anhelos de aprender más los caminos del Señor, ser sostenidos con un espíritu de poder, etcétera, etcétera. El Salmo 119, 40 dice, he aquí, yo he anhelado tus mandamientos, vivifícame en tu justicia. Esos deseos vehementes de una reforma profunda, de lo que había estado mal, esos anhelos de la reconciliación con Dios a quienes habían ofendido, es señal de contrición verdadera. Romanos 7:24, mire ese deseo ferviente del apóstol, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Qué es lo que deseaba el apóstol? Ser por fin liberado de este cuerpo de muerte. Deseos fervientes debe haber en el arrepentido. No importa, digamos, dónde se pone, si es hacia el pecado, hacia la santidad, hacia la restauración, hacia la obediencia. Al fin y al cabo, hermanos, el arrepentimiento produce ferviente anhelo, ferviente deseo. ¿Qué puede ser lo contrario a deseos fervientes, por ejemplo? Es, hermanos, esa horrible condición de indiferencia o negligencia o frialdad en el asunto de su pecado y de la vida en santidad. Creo que todos hemos experimentado eso y en Cristo sorprendernos en esa indiferencia es algo duro. Pero es cuando quizás pecamos y decimos que nos arrepentimos, pero en verdad hemos tratado con algo de negligencia o frialdad el asunto del pecado. Usted y yo debemos considerar, hermanos, que la gente peca con fervor. ¿Cuánto ánimo hay para pecar? ¿Se ha visto cómo se obliga a un borracho a tomar? ¿Lo ha visto? Desganado él, ¿verdad? Obligado el fornicario. ¿Sí se las ha visto rumbo a sus inmoralidades? Arrastrando los pies. Usted los ve, ¿no? Como que no quiero. No, hermanos. ¿Con cuánto fervor se peca? ¿Con cuánta disposición? ¿Ha visto cuánta creatividad se debe poner para pecar? ¿Cuánta disposición hay para pecar? ¿Cuánto deseo hay para lo malo? Pero en el arrepentimiento hay frialdad, hay desgano. Ahí aparecen todo tipo de preguntas. Ay, ¿será que sí? ¿Será que esto es para arrepentirme? ¿Será que esto es omisión, acción? Ahí se aparecen un poco de peros, hermano. Un desgano, una frialdad. Los 2 minutos más largos de la vida cuando usted se arrepiente. Allí hay cuestionamientos. De seguro, hermanos, que estamos más comprometidos al ardiente afecto en el arrepentimiento, entre más deseos, esfuerzo y actividad hayamos mostrado para el pecado. ¿No cree que es justo? Que entre más esfuerzo, creatividad, anhelo, fervor le hayamos puesto al pecado, más comprometidos estamos con el ardiente afecto arrepintiéndonos. Ese pecar con interés y arrepentirse con indiferencia es bien cuestionable. El pecar con ardiente afecto y arrepentirse en cambio con palabras estereotipadas, poco sentidas, con hechos fríos y opacos, no corresponde a lo que produce el Espíritu Santo. Note con cuánto ardor
pasión, iniciativa, método y esfuerzo, David pecó con Betsabé. ¿No? Note con cuánto ardor, pasión, iniciativa, método y esfuerzo, David pecó con Betsabé. ¿Y cómo se arrepintió? Dice la Biblia que por un buen tiempo no trató el asunto. No hubo el mismo ardor, pasión, iniciativa, esfuerzo para arrepentirse, hasta que el Señor habló a David. Note con cuánta lentitud él descuidó su trato con el pecado por algún tiempo, hasta decir que se enfermó y se dolió bajo el pecado. Hermanos, lo contrario es lo que debería pasar. El verdadero arrepentimiento produce ardiente afecto en cualquiera sea de las direcciones que tome. El que se arrepiente de forma genuina tendrá presente anhelo ardiente. No para fomentar sus pensamientos pecaminosos, pero cuando usted esté muy lento para las cosas del Espíritu, pregúntese, a usted que habla con usted mismo, ¿así hacías con el pecado? ¿Sí? ¿Así hacías? Hermanos, muchos de ustedes se volaron de cualquier lado para ir a cometer un pecado, ¿sí o no? ¿Sí o no, hermanos? Ayúdenme, ¿o fui yo el único solo? Estoy pastoreando un grupo de... ¿Ah? Me siento mal delante de ustedes, siendo el único pecador entre vosotros. Muchos dijeron que sea lo que sea. Ya después miro cómo arreglo. ¿Sí o no? Hermanos, ¿los vicios son baratos? ¿Usted piensa que una torta y gaseosa es cara? ¿Celebrar con eso un cumpleaños es caro? Usted no sabe cuánto vale un aguardiente entonces. Usted no sabe cuánto vale la droga. Un vapeador, usted no sabe cuánto vale. Eso es costoso. Eso es costoso. Honrar a su esposa es costoso. Una amante ilegítima, ella no come lo que sea, o él no come lo que sea. ¿Entiende lo que le quiero decir? Y usted y yo deberíamos avergonzarnos del ferviente afecto y de lo dispuestos que estuvimos a gratificar el pecado con respecto a la frialdad con la que nos corregimos ante el Señor. No es lo mismo y nos debería pesar enormemente en el corazón. Y eso debería producirnos ferviente afecto delante de Dios para arrepentirnos genuinamente. No puede ser, hermano, que nuestra conducta delante del Señor sea fría, desganada, cuando corresponde a lo que tiene que ver con nuestro bien espiritual. Luego el apóstol sigue enumerando estos frutos, estas evidencias de arrepentimiento y habla del celo. El celo, su misma palabra en original es celo, pero literalmente significa hervor, ardor, calor. Qué interesante que eso significa celos, ¿no? Arder, hervir. Entonces el que tiene celos, por ejemplo, hierve, se acalora por algo. El apóstol Pablo está convencido de que los corintios se arrepintieron verdaderamente por el celo. Este afecto, como otros afectos, puede tener una connotación negativa y otra positiva, según el motivo y el objeto donde se ponen. Según el motivo, el celo puede ser bueno o malo, si está bien motivado o mal motivado, y según el objeto donde se pone, puede ser bueno o malo. En este caso, en este contexto, el apóstol lo está tratando como una virtud, como algo bueno. O sea que hay un celo bueno en este caso. ¿Celos de qué?
¿Celos en qué? Hermanos, quizá el apóstol vio celo en los corintios por ver de nuevo restaurada la gloria de Dios que se había ensombrecido. Celos de ver de nuevo la santidad de Dios, ver la ley de Dios reivindicada, puesta en alto. Piense lo que hace el pecado, hermanos, si no es pisotear la gloria de Dios, ensombrecer la santidad de Dios, pisotear la palabra de Dios. Y el celo, me imagino, hermanos, que es celo por ver de nuevo restaurada la gloria de Dios. Si, como dice Isaías 42:21, si Jehová se complació por amor de su justicia, magnificar la ley y engrandecerla, el arrepentido, hermano, procurará con celo lo mismo, magnificar la ley y engrandecerla. El celo hace que un alma arrepentida persista en su arrepentimiento pese a las oposiciones y luchas que puedan venir. A veces, hermanos, el celo se evidencia en una posición más radical hacia el pecado cometido y arrepentido. Es verdad, hermanos, y esto no es malo. A veces usted se vuelve más celoso en donde más ha tropezado. Y esto no es malo. Es bueno. Es que es bueno. Por eso, hermanos, el blasfemo se convirtió en uno de los mayores predicadores del Evangelio. ¿Sí nota? ¿Pequé tanto blasfemando contra Cristo? Ahora mostraré celo, hablando más de Cristo. Por eso, hermano, el que negó a Cristo, luego se convirtió en un testigo más valiente. Por eso el inmoral se volvió aún más celoso de la santidad. El intemperante, más celoso de la paciencia y la paz. Un ejemplo, Gálatas 1:23. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Un autor dijo, así como el temor es un freno para el pecado, el celo es un estímulo para el deber. El apóstol Pablo exhortó a los Gálatas en 4:18, bueno es mostrar celo en lo bueno siempre. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre. En todos aquellos asuntos legítimos, con el fin de ver la gloria de Dios restaurada en nuestras vidas, de ver más aprecio por la santidad, deberíamos mostrar celo. Algunos ejemplos. En 2 Corintios 11:2, el apóstol dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo. Y mire dónde estaba su celo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. O sea que el celo puede ser dirigido ¿a qué? A la pureza. Tener celos por ser más puro, por ser más santo. Este celo bien puesto para procurar santidad. En el Salmo 119:139, David dice, mi celo me ha consumido porque mis enemigos se olvidaron de tus palabras. Eso es también un celo bien puesto. Tener celo de que las palabras de Dios no sean olvidadas por su propio corazón. ¿Se ha visto la amnesia que nos da cuando vamos a pecar de la ley de Dios? Amnesia. Piensa en un texto cuando vaya caminando hacia el pecado, a ver si le viene en la mente. Es que ni Jesús lloró, viene. El más fácil, ¿verdad? Pero ¿qué dijo el salmista? Mi celo me ha consumido porque mis enemigos se olvidaron de tus palabras. Es un celo bien puesto donde debe estar. Celo por no olvidar la palabra de Dios. Y no puede haber ese tipo de celo dirigido a uno mismo por su pecado y hacia los pecados de otro también. Pues por supuesto, hermanos, ver pecado en otros nos da celo y más si son hijos de Dios. Y es que un hijo de la gracia no puede andar sin celo si es que es discípulo de aquel que se vistió de celo como con una capa, con tal de ver los intereses de Dios vindicados. En Juan 2:15 al 17, y haciendo un azote de cuerdas,
echó fuera, ojalá esto hiciéramos con nuestros pecados, un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. ¿Ya ve lo que vieron los discípulos? Ahora mire en lo que pensaron cuando vieron a Jesús haciendo eso. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Un hijo de Dios no puede ser falto de celo. ¿Por qué? Porque es discípulo de aquel que fue consumido por el celo, con tal de ver los intereses de Dios puestos. ¿Qué hace el pecado, hermano? Pone su tienda en nuestros corazones. Persevera en nuestros corazones, reclama sus intereses en nuestros corazones. ¿Y qué debería ser el celo en nuestro corazón, hermano? Hacer un rejo y sacarlos a todos para que la gloria de Dios vuelva a brillar en nuestro corazón, para que la ley de Dios vuelva a ponerse en el lugar de donde el pecado la desplazó. Así que el verdadero arrepentimiento produce estos frutos dignos: solicitud, defensa, indignación, temor, ardiente afecto y celo. Y finalmente, hermanos, la genuina contrición produce reivindicación. La palabra usada aquí tiene varios sinónimos: retribución, venganza, vindicación, justicia o castigo. Es una palabra difícil, ¿no cree? Pero la vamos a usar como reivindicación. Aquí de nuevo esto es señalado como una virtud. Entonces la venganza o la vindicación aquí vista es vindicar algo que es justo o vengarse de alguna manera del pecado cometido. Escuche bien lo que le digo. De alguna manera quien se arrepiente verdaderamente busca cómo vengarse del pecado que comete. Usted dirá, ¿cómo es eso de vengarse del pecado cometido? Bien, hermano, yo soy de los que pienso que si alguien lo dice mejor que usted, cítelo, ¿verdad? No que nos pase como Job, que oscurezcamos las palabras de consejo por falta de entendimiento. Entonces, dejemos que un autor lo diga, qué significa o qué entiende de vengarse uno del pecado cometido. Dice este hombre, un verdadero penitente persigue sus pecados. Busca su muerte como Sansón se vengó de los filisteos por sus 2 ojos. Crucifica sus concupiscencias. Un verdadero hijo de Dios busca vengarse sobre todos de aquellos pecados que más han deshonrado a Dios. David, por el pecado, profanó su lecho. Después, por el arrepentimiento, inundó su lecho con lágrimas. Israel había pecado por idolatría y después deshonraron a sus propios ídolos. María Magdalena, que había pecado con sus ojos, con miradas adúlteras, ahora se vengó con sus ojos, lavando los pies de Cristo con sus lágrimas. Había pecado con sus cabellos, enredando con ellos a sus amantes, ahora se vengaba de sus cabellos, enjugando los pies del Señor con ellos. Las mujeres israelitas que se habían vestido por horas y habían prestado sus espejos a la soberbia, después por venganza y por celo, ofrecieron sus espejos para ser usados en el servicio del tabernáculo de Dios. Así también aquellos ilusionistas que usaban artes extrañas o magia, una vez arrepentidos, trajeron sus libros y los quemaron a modo de venganza. Estos son los frutos y productos benditos del arrepentimiento, y si podemos encontrarlos en nuestras almas, entonces hemos llegado a ese arrepentimiento del que nunca hay que arrepentirse. No sé cuál es nuestro pecado, cuáles hayan sido. Hermanos, persígalos. Persígalos. Y vénguese de ellos. ¿A dónde lo llevaron sus pies? ¿Por el pecado?
Ahora vénguese de ellos. Use esos mismos pies y camine en los caminos del Señor. ¿Usó sus neuronas para el mal? ¿Las usó? Usted tiene una deuda, ahora vénguese de su pecado. Use todas sus neuronas para el bien. Tiempo, dinero, fuerza, ¿lo usó para el mal? Creatividad, imaginación. Ahora persiga sus pecados. Vénguese de ellos. Búrlese de alguna forma de ellos. Piensa, hermano, cómo los corintios pudieron haber hecho esto, que si fueron reprendidos por no hacer algo. Cuando Tito fue a visitarlos, ¿qué vio? Que ellos estaban persiguiendo, vengándose, reivindicándose en estas cosas. Cuando Tito, me imagino que vio que, por ejemplo, esta gente tenía la cena del Señor como un desorden, y por eso Pablo escribió, ahora los vio con tremenda solemnidad, con conciencia. Él dijo, esta gente está reivindicándose, no están jugando con esto, van detrás de lo que es. Luego el apóstol cierra su reconocimiento en 2 Corintios 7:11. En todo, dice el apóstol, os habéis mostrado limpios en el asunto. Así que después de decir cuáles eran las pruebas, habéis mostrado esto, lo otro, el apóstol dice en todo. Es como si dijera, bueno, no voy a seguirles hablando de las pruebas, voy a cerrar esta idea diciendo, al fin, en todo el reporte que recibí, en todo esto, en todo lo que han mostrado, os habéis mostrado limpios en el asunto. El arrepentimiento genuino había traído limpieza, pureza a los corintios, pureza que habían perdido por el pecado, habiéndole dado cabida y endureciéndose con orgullo en el pecado. Ahora el apóstol dice que ellos se habían mostrado limpios en el asunto, y aquí aprendemos un par de lecciones trascendentales que dan mucho ánimo en el Señor. El primero de ellos, hermanos, es que el pecado de estos hermanos había sido real. El pecado de los corintios había sido real, había sido sostenido con orgullo, con dureza. Los había hecho contristar al Espíritu, los había hecho dividirse entre ellos, los había contaminado, los había hecho merecedores de toda reprensión y censura. Había hecho que su padre espiritual les dijera que parecían carnales. Pero llevaron sus pecados a Cristo, sus pecados que eran como la grana y tan rojos como el carmesí, y fueron emblanquecidos como la nieve y como la blanca lana. Sobre ellos se derramó la sangre del perdón y la limpieza. Estos creyentes se humillaron, contristaron su alma, se juzgaron a sí mismos y se acogieron a los términos de la misericordia. Y ahora, hermano, ¿cuál es el dictamen del apóstol? Del apóstol que un día escribiría con dolor, con lágrimas por el pecado de otros. Ahora, ¿cuál es el dictamen que les da? Limpios. Limpios. Ahora están limpios. Usted se preguntará, ¿limpios? ¿Pablo acaso está diciendo que ahora están puros? Es exactamente, hermanos, donde nos deja el arrepentimiento para con Dios y la fe en Jesucristo. Es verdad, hermanos, que el arrepentimiento nos deja limpios. El arrepentimiento deja el pecado como un pasado.
Deja atrás la iniquidad para ser sepultada y olvidada. Esta es una verdad innegable del Evangelio bendito y glorioso del Salvador Jesucristo. Hay perdón y limpieza para el que se arrepiente. Aquel que en un tiempo fue llamado pecador, divisor, profano, si se arrepiente hoy, puede ser llamado limpio en el asunto. Limpio, puro, casto. Como si esto no hubiera hecho. Es el evangelio que se predica. Hay perdón, hay limpieza para el que se arrepiente. Él ya les había recordado estas palabras en 1 Corintios 6, 9 al 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, limpios en ese asunto. Mas ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. No olvide esa verdad. Aquel que en un tiempo pudo haber sido llamado lo que quiera, puede ser limpio de ese asunto. Y ese asunto para él corresponde a un pasado que Dios sepultó. Sí, hermanos, quizá el recuerdo del pecado quede en la mente como una advertencia. Y dele gracias a Dios por la advertencia que Él no quita. ¿Sabe? Él de pronto deja el recuerdo en la mente de sus hijos. Un recuerdo que es como un alambre de púas. Para que cada vez que usted recuerde, diga, ¿qué? Eso ya me dolió a mí. Yo sé qué es eso. Eso por ahí no voy. No sé usted qué echemos la imaginación a correr, hermanos. No sé qué pensó el hijo pródigo la próxima vez que vio un marrano comiendo algarrobas. Dijo, ahí no me meto otra vez. Imagínense, ahí. No. Quizá el recuerdo quede en la mente como una advertencia, quizás quede como un motivo de humillación. Sí, hermanos, Dios usa esos recuerdos para humillarnos, para que nunca olvidemos de dónde el Señor nos levantó. Cuando usted se sienta con muchas alas, el Señor, mire, le pone eso en usted dice. Quizás quede en la mente como un recordatorio de la misericordia, es decir, a quién se le mostró misericordia. Quizá quede como un mal recuerdo. Quizás quede eso en la mente como un instructivo de los laberintos viles de nuestro corazón, pero jamás el pecado quedará en el expediente de la justicia de Dios, porque de allí fue removido por la preciosa sangre de Cristo. En la mente de Dios, ese pecado jamás será recordado para juicio, para condenación, para venganza. El don del arrepentimiento trajo el don del perdón y este es un don real. El perdón es real. El perdón nos deja limpios en el asunto. Ay, hermano, yo hubiera llorado si después de que el apóstol nos dio tan duro en una carta y nos dijo hasta carnales, parecen divisores, Dios los va a castigar, cosas así, yo hubiera leído limpios en el asunto. Ay, qué bueno. El mismo que un día acusó de pecado, Dios
por la sangre de su Hijo, dice, ustedes están limpios en este asunto. Qué maravilla es esta, hermanos. Qué motivación para la santidad. Qué ánimo debe producir eso para ir rápidamente al arrepentimiento, ¿no cree? O cuando quiere ser limpio del asunto. Ya, ¿verdad? Yo quiero escuchar eso rápido de Dios. En esto os habéis mostrado limpios. ¿Cómo, hermano? Arrepintiéndose para con Dios. Pero quiero sembrar este segundo asunto. Alguno podrá objetar. Dice la canción de un hombre mundano. Porque desafía a Dios en esa canción. Dice, no me diga que rezando 10 Padres Nuestros, el asesino revive a su muerto. ¿Ya? ¿Entiende lo que quiere decir? No me diga, hermano, que ustedes son de los que creen que pecan y dicen, ay, perdón, y ya. Perdón y se les perdona. Así son las cosas, es lo que ustedes creen. O sea, para usar las palabras del apóstol, maldicientes, borrachos, lascivos, estafa. Y ustedes dicen, me arrepiento, y van a Dios y se arrepienten. No puede ser tan fácil acceder al perdón. Una falta tan grave, como ustedes dicen que es el pecado, cometida delante de Dios, como ustedes dicen que se peca, resulta perdonada al traer el corazón humillado y arrepentido delante de Dios con fe en Jesucristo. No me suena. Esto no puede ser tan sencillo. Estamos de acuerdo en parte. El perdón es sencillo y gratuito para el pecador arrepentido, pero porque le fue muy costoso a Jesucristo. Cada falta grave delante de Dios, como lo son todas, es impensablemente costosa. Cristo se presentó como fiador de su pueblo, voluntariamente pidió que se le adjudicaran todos los pecados de su pueblo, los pequeños, los secretos, los sencillos y comunes, así como los grandes, los groseros, los negros, los maliciosos. Él vivió cada día bajo la presión de quien obedecía por su pueblo y fue a la cruz, temblando, gimiendo, llorando, y Dios tomó su vida tal y como está destinado para el que lleva pecado. Él dejó su sangre derramada en la tierra, su carne partida, su cuerpo molido, su alma angustiada. Es cierto, el perdón fue algo costoso, inmensamente costoso y sobrecogedor para el fiador, para que fuera por gracia, mediante la fe para el que se arrepiente. Así que cuando un arrepentido mira al cielo pidiendo perdón, así de fácil, lo hace temblando, sabiendo que está poniendo por delante los méritos de un Salvador sangrante. Es como ir con un cheque a reclamar su valor, pero un cheque que gotea la sangre del que lo emitió. Nosotros pedimos perdón arrepintiéndonos, sabiendo que es el camino que estableció el mismo Señor, pero no olvidamos que el pavimento de ese camino es carmesí, está teñido de la sangre de nuestro Redentor. A Él le costó todo. Y como a Él le costó todo, solo traemos el corazón contrito y humillado y apelamos a su misericordia. Así y solo así quedamos limpios del asunto. O sea, ¿es fácil o no? Es difícil responder, ¿no cree? ¿Es fácil? Sí y no. Al final, hermanos, la gloria no es del que se arrepintió. El logro no fue del que se arrepintió, sino del que perdonó, del que logró el perdón. Aquí la única gloria, hermanos, y reconocimiento es de aquel que pudo tomar millares de transgresores y hacerlos hijos del pacto y de mantenerlos en su redil por medio del arrepentimiento
y del continuo perdón de sus pecados. No solo fue una vez, hermanos, todos los días, a cada momento. Ahí está la calle pavimentada de carmesí, una y otra vez. Usted y yo no vamos tan fácil, o sea, vamos fácil, con confianza, pero no como jovialmente, hermanos. Cada paso, hermanos, deja teñida la planta de nuestros pies, si usted lo piensa bien. Yo puedo decir, perdón, Señor, y Él me escucha, es porque hubo un día donde Él clamó y no fue escuchado. Si yo puedo recibir misericordia, es porque Él recibió el juicio. Si yo sigo habilitado para el cielo, es porque Él recibió en la cruz el infierno. Y en esa fe, hermanos, nos acercamos. Ponemos nuestros pecados en las manos del Señor. Pedimos perdón con fervor, con celo, con humillación. Glorifiquemos, hermanos, al Señor de gloria por esa maravilla del Evangelio que se llama el arrepentimiento para con Dios y la fe en Jesucristo.